Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 61 diagonal 2018. Es una sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre el principio de taxatividad en materia penal, en general el principio de legalidad, pero específicamente en su vertiente de taxatividad, pero proyectado, y aquí viene lo interesante, al derecho de familia, al cumplimiento, o mejor dicho, al incumplimiento de los deberes que en el seno de la familia surgen entre sus diversos integrantes. Y para entender el alcance, el significado de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Pablo García Reyes. Pablo, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Un gusto, como siempre. Igualmente, muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Adriana Carmona. Adriana, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, muchas gracias nuevamente, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y el gusto es para nosotros y nosotros también te agradecemos mucho, Adriana. Y quisiera empezar contigo. Te quisiera pedir, Adriana, si nos ayudas a entender cuáles fueron los planteamientos. Se trata de una acción de inconstitucionalidad, por tanto, de esto que llamamos control abstracto. No hay un caso, no hay, digamos, una litis como se suele plantear en amparo, por ejemplo, etcétera. Aquí es una cuestión más de razonamiento jurídico, de contraste de normas, ¿no? Así Entonces, es. cuéntanos, quién acciona, cuáles son sus argumentos. Adriana, por favor, si fueras tan amable. Sí, así como tú lo comentas, en acción de inconstitucionalidad, que es uno de los medios de control de constitucionalidad de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, este asunto se resolvió por el Pleno de la Suprema Corte y lo promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que impugna el artículo 202 del Código Penal de San Luis Potosí, que establece distintos supuestos de incumplimiento de obligaciones en materia de alimentos en aquella entidad. Específicamente impugna únicamente una porción normativa que se ubica en el último párrafo del precepto normativo que establece, entre otras sanciones, ante este incumplimiento de obligaciones de alimentos, la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses. Es esta la porción impugnada en la acción de inconstitucionalidad y bueno, como lo mencionas, el estudio se hace en abstracto. Esencialmente los argumentos que plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que esta porción normativa es contraria al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque establece una punibilidad abierta que provoca incertidumbre jurídica para las personas que son condenadas por este delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Además, señala que la norma, al establecer derechos de familia, no precisa a qué derechos se refiere de manera específica, entonces ello torna a la norma como genérica, ¿no? Tampoco se puede determinar si las normas si las personas que son condenadas por este delito de incumplimiento quedarán suspendidos o privados de todos los derechos, estos derechos familiares, o solamente respecto de algunos. Entonces, como lo mencionaba, todo esto hace muy general a la norma y entonces, o sea, la torna vaga, ¿no? Se tiene una sanción vaga que contraviene pues principios también de seguridad jurídica y como les mencionaba, el de taxatividad, en específico el principio de legalidad, ¿no? Porque aduce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que le otorga un amplio margen de actuación a la autoridad jurisdiccional sin que le pueda admitir una ponderación atendiendo a cada caso. Eso, digamos, es esencialmente el planteamiento, violación a principio de legalidad en su vertiente de taxatividad ante lo genérico de la sanción que establece esa porción normativa impugnada.
Perfecto, muchísimas gracias Adriana por esta presentación que nos permite precisamente advertir cuál fue el planteamiento, en este caso de la CNDH, que es la parte que promueve la acción. Y ahora voy contigo, Pablo García Reyes, para preguntarte por qué nos debe de interesar que la ley penal, y más en estos casos, pues casi diría infortunadamente a lo mejor, ¿no? Pero cotidianos, que tienen que ver con las relaciones familiares, que tienen que ver con una problemática social que no podemos negar. ¿Por qué nos debería de preocupar y ocupar la reflexión sobre que estén bien redactados los tipos penales, que la autoridad legislativa observe eh, la regulación constitucional en la materia? ¿Se trata de un tecnicismo? ¿Se trata de un tema de abogadas, de abogados o impacta? ¿Impacta, Pablo, en la sociedad? No, sin duda que impacta. Creo que una de las cosas que también plantea la CNDH en esta demanda tiene que ver con la importancia de la protección que se tiene que dar al núcleo familiar, ¿no? En este caso. Creo que la CNDH reconoce también en su demanda bueno, obviamente el Estado tiene un interés para regular las relaciones familiares, para realmente establecer mecanismos que puedan realmente garantizar su protección, que esta, digamos, es como la intención que se ve detrás también de esta reforma, ¿no? Lo que se está buscando es penar realmente estas situaciones en las que, bueno, se vulnera el orden familiar de alguna manera, ¿no? Pero también lo que obviamente reconoce la CNDH, y es aquí donde se empiezan a ver los límites que haya esta regulación, es qué tanto, o sea, bueno, qué tanto puede establecer una sanción o cómo se pueden configurar estas sanciones de manera de que sean en última instancia claras para todos, que sean claras para, justo como tú lo mencionabas, ¿no? En situaciones ordinarias, en situaciones familiares, en la importancia quizá de que estén redactadas de manera clara, sea para que la población obviamente pueda conocerlas de manera efectiva, qué va a pasar si yo incumplo con mis obligaciones de asistencia familiar, ¿no? De alguna manera. Que, digo, que obviamente el tipo penal está también, tiene varios supuestos, ¿no? Que tenían que ver con, por ejemplo, que tú, bueno, un deber, digamos, general de no cubrir las obligaciones de asistencia familiar, pero también situarse en una situación de insolvencia también es otro de los supuestos que se prevé, o que justo también por alguna obligación que incluso ya estuviera decretada por ley o, digamos, a través de un juicio, también se incumpla con estos supuestos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es importante que existan sanciones claras al respecto de qué va a pasar si se incumple con alguna de estas conductas, si se da alguna de estas conductas. Y bueno, te reitero, ¿no? Un poco para la importancia que la población en general lo sepa, pero también nuevamente en garantía de que la autoridad no pueda aplicar quizás estas sanciones de manera arbitraria, ¿no? Que es, digamos, la otra cara de la moneda que también se tiene que ver en esta clase de casos, ¿no? Oye, y esto, Adriana, esto que menciona Pablo, fíjate, eh, pues temas de incumplimiento de obligaciones familiares, temas de abandono también, de no observancia de la asistencia recíproca que se deben los integrantes de un núcleo familiar, pues pasa mucho, ¿no, Adriana? No estamos hablando de algo teórico, de algo académico que de pronto pudiera parecer una preocupación ahí, pues un tanto aislada o un caso muy raro, ¿no? Pues en México esto sucede, ¿no, Adriana? ¿Cómo ves esta parte de la incidencia, esto que menciona Pablo de voltear a ver la realidad, ¿no? Sí, 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 como lo comentas, lamentablemente en nuestro país pues hay un gran número de casos en los que eh, pues se incumplen justamente con estas obligaciones de alimentos y bueno, o sea, hay datos duros que muestran que de verdad es impresionante, pues sí, o sea, los casos, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Y entonces, justamente este tipo de normas deben buscar esa claridad en la sanción para que sean efectivas en la realidad, ¿no? Y entonces sí poder, digamos, combatir esa falta de incumplimiento por parte de los deudores o de las personas obligadas a otorgar alimentos. O máxime considerando que todo lo que integra la definición de alimentos, ¿no? O sea, puesto que no únicamente debemos atender, digamos, a su significado literal, sino que pues ello incluye también, digamos, el vestido, eh, digamos, la educación, cuestiones de salud, ¿no? Y todas aquellas cuestiones necesarias
para el desarrollo de la persona acreedora de los alimentos. Entonces, creo que con base en la importancia de esta figura, eh, me parece que el legislador, y bueno, así se establece en la sentencia, está obligado a establecer sanciones claras, ¿no? Y finalmente también, derivado de la consecuencia del incumplimiento a estas obligaciones, digamos, en respeto del principio de seguridad jurídica, es que el legislador debe ser claro al establecer estas normas. Oye, y fíjate, esto que acabas de mencionar es importantísimo, Adriana, porque si tienes una problemática social ahí que atender, pues digamos, este tipo de normas lo que propician, lo que buscan es que se acate la obligación, pero si no tienes claridad en las sanciones, pues vas a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Etcétera, ¿va? Entonces, esto es muy importante. Ahora, la sentencia dice, Pablo, y ahí te pido un comentario, que el fin que persigue la norma es un fin legítimo, porque protege un bien jurídico relevante a nivel constitucional, que es la familia, ese artículo cuarto, ¿verdad? Entonces, digamos, desde la idea de lo que los penalistas llaman núcleo de prohibición, pues la Corte acepta que el objetivo de la norma es correcto. Un comentario sobre esto, Pablo, por favor. Sí, bueno, o sea, realmente lo primero que va reconociendo la Corte cuando empieza a analizar este artículo es justamente que hay una finalidad legítima, ¿no? Constitucional para esta protección, que precisamente, digo, lo que motiva al legislador, digamos, a introducir estos cambios en estas sanciones penales, que el tipo penal ya estaba establecido desde antes, ¿no? Pero realmente lo que busca garantizar el legislador es que, bueno, que en estas circunstancias que son graves, que atienden también a la realidad, que bueno, que ya mencionaban ustedes, se busque proteger de manera más eficaz y mucho más contundente también esta clase de incumplimientos que se dan. Entonces, obviamente, bueno, se analiza el artículo, se ve que hay una finalidad de proteger, digamos, a la familia, entendida en un contexto amplio también. No se habla, el delito habla también de la protección que se da entre ascendientes y del que no sea ascendientes, a descendientes, incluso en concubinato, relaciones de concubinato también se ve esta parte. Y digamos que esta es la idea principal. También se maneja también otra idea por parte del legislador que tiene que ver con el derecho a la vida adecuada, ¿no? Digamos que este es un concepto también que está, digo, se menciona de alguna manera un poco tangencial, pero sí se refiere que también esta es una idea que deriva de la Declaración también de Derechos Universal de Derechos Humanos, en la que realmente se entiende la idea de que todos queremos tener condiciones para poder desarrollarnos, ¿no? Y digamos que el primer desarrollo que se da, pues se da justamente en la familia, y el Estado debe de privilegiar o va a privilegiar obviamente cualquier mecanismo que pueda favorecer, digamos, este desarrollo que parte desde un inicio, desde la familia, y luego, digamos, ya se proyecta ya en un nivel estatal, ¿no? En un nivel, digamos, general. Pero pues sí, digamos que este es el primer núcleo que buscamos nosotros, que se busca proteger, ¿no? Por parte, y eso se reconoce que es válida esta protección. Ahora, una vez que se determina ese aspecto, Adriana, lo que sí la Corte exige es que se haga bien. Es decir, ok, tienes un objeto de protección a nivel constitucional, como lo acaba de explicar Pablo, pero no quiere decir que eso le abra la puerta al legislador a que de cualquier manera, a lo mejor con un tipo penal en blanco o con un núcleo de prohibición indeterminado, pueda intentar proteger por la vía penal, porque en materia penal sí tenemos una mayor exigencia que lo que podría ser la materia civil o a lo mejor la materia mercantil o laboral, etcétera, ¿no? Ahí es donde el nivel de exigencia sube, ¿no, Adriana? ¿Qué opinas al respecto? Sí, así es. Sí, de hecho, así se establece en la sentencia. Se determina que el legislador de San Luis Potosí, pues, no tuvo la cautela, digamos, de determinar como pena esta suspensión o privación de los derechos de familia hasta por el término de 6 meses, puesto que, pues, esto es muy genérico, muy amplio e incluso atendiendo a diversas legislaciones como por ejemplo el Código Familiar o el Código Civil, del que pudiera advertirse, digamos, estos derechos de familia a los que se refiere el Código Penal, pues la propia sentencia establece que esta remisión es muy amplia, ¿no? Como para configurar una sanción punitiva. Entonces, o sea, ello obviamente genera esta amplitud de la norma, puesto que precisamente al acudir al contenido de la normativa familiar, establece
precisa en la sentencia cuáles figuras pueden entrar dentro de esta porción normativa, y entre ellas menciona, digamos, patria potestad, adopción, tutela, matrimonio, concubinato, alimentos, en general muchas figuras que demuestran la generalidad de la norma impugnada, y obviamente se establece en la sentencia la obligación del legislador de establecer normas claras, sobre todo por la consecuencia ante el incumplimiento de estas obligaciones en materia de alimentos. Se establece que la norma no otorga un grado de precisión razonable para esta imposición de la pena, y tampoco establece un parámetro claro para que sea aplicada a un determinado caso. Incluso en la sentencia se establece que ello da pie a que la autoridad jurisdiccional tenga que determinar, a lo mejor por analogía, una sanción, ¿no? Que se determine respecto de qué derechos familiares son los que van a ser suspendidos o privados, y pues ello obviamente es contrario al artículo 14 constitucional. Así es, en su párrafo tercero, ¿verdad? Artículo 14, párrafo tercero, la Así es. prohibición de analogía, el mandato de que se aplique la ley de manera exacta, de manera precisa, y de ahí deriva la taxatividad. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 61/2018 con nuestros invitados, y ya lo han escuchado, ya lo han visto en voz de ellos mismos, pues cómo se debe de legislar en materia penal en este tipo de supuestos que afecta a la familia, a esa célula esencial de la sociedad, a ese núcleo en el cual todas y todos nos formamos de una u otra manera, y que es un bien jurídico, lo dijo muy bien ya Pablo García Reyes, es un bien jurídico tutelado a nivel constitucional en nuestro artículo 4. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación sobre la acción de inconstitucionalidad 61/2018. Y quiero ahora regresar contigo, Pablo García Reyes, para retomar esto que mencionaba Adriana, que me impresiona mucho en la sentencia, esta mención de cuáles son las instituciones del derecho de familia que eventualmente podrían ser consideradas el objeto de la prohibición. Porque fíjate, ahí está matrimonio, concubinato, patrimonio familiar, alimentos, filiación, adopción, patria potestad y custodia, tutela, derechos derivados de la personalidad y derechos sucesorios incluso. Esa es la enumeración que hace la sentencia. Pero porque el artículo 202, en el último párrafo del Código Penal de San Luis Potosí, dice suspensión o privación de los derechos de familia. Y entonces la sentencia dice, pues, ¿cuáles son los derechos de familia? Y hace este enunciado, pero esta parte de la sentencia me impresionó. Pablo, un comentario sobre esto. Bueno, o sea, creo que este es un ejemplo nada más de realmente lo vago que puede resultar esta clase de sanción, como tú bien mencionas, ¿no? Es una expresión genérica sobre los derechos de familia, y digo, creo que ya también se mencionaba antes, ¿no? Lo mencionaba Adriana, creo que basta con abrir un código civil para encontrar también otra serie más, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchas más que pueden derivar, y otra serie de derechos que pueden derivar a partir de las relaciones familiares. Incluso también la propia sentencia reconoce que hay otros ámbitos, no necesariamente acotados al derecho familiar, pero que también involucran esta subsistencia con relaciones familiares, como es el caso, por ejemplo, de algunas instituciones de derecho agrario, o otras instituciones también de derecho de seguridad social, donde incluso se prevén pensiones también para viudas, para de orfandad, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de ejemplos, digamos, que en el derecho pues realmente parten de la existencia de que haya relaciones familiares. Entonces, en este caso, creo que lo que realmente demuestra esto es que pues hay tantas instituciones o hay tantos derechos también que pueden derivar de toda esta clase de relaciones, que evidentemente es necesario que establezca, el legislador tenía que establecer algún límite para qué derechos iban a haber afectados, ¿no? Podríamos quizá llegar a pensar en el absurdo de que
no sé, por ejemplo, ¿no? Si se comete ese delito por una persona, pues entonces esto genera ya una privación del derecho al nombre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esto es otro que podría derivar, ¿no? Digamos, por esto, pero que cae en un absurdo realmente, ¿no? No puede llegar tampoco a un alcance de estos, ¿no? Pero creo que, digo, esto es un ejemplo y este listado al que tú le dabas cuenta, pues tiene mucho que ver con hasta el extremo que podría llegar la imposición de esta sanción, pero que obviamente no lo hace viable, no lo hace claro, partiendo de este mandato de taxatividad que ya hemos platicado, en el que tiene que establecerse sanciones claras. No solo el tipo penal tiene que ser claro, sino también las sanciones tienen que tener un contenido lo suficientemente claro para que las partes sepan, los sujetos involucrados sepan todas las consecuencias realmente. El análisis que la sentencia hace en este sentido, Adriana, efectivamente ya tanto Pablo como tú lo han comentado, es la taxatividad, pero en otros precedentes de la propia Suprema Corte, cuando ha analizado el principio de legalidad penal, ha habido un enfoque, hay por ahí incluso tesis de jurisprudencia al respecto, sobre la razonabilidad de estas sanciones penales. Y aquí eventualmente se pudo haber introducido también el criterio de falta de razonabilidad. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene suspender la patria potestad? ¿No? Eh, ¿Cómo vas a suspender o a privar de patria potestad durante 6 meses? ¿Qué sentido tiene eso? O, por ejemplo, suspender los efectos del concubinato, ¿no? ¿Qué implicaría? ¿Esto es razonable? ¿No es razonable? Eh, Ahí como que el legislador, Adriana, ¿qué hizo el legislador San Luis Potosí? ¿Metió todo en una sola caja? Dijo, no, derechos de familia. Y no distinguió, ¿no? También falta de sensibilidad ahí en la introducción genérica de los derechos de familia, sin matizar, sin ver cuál sí y cuál no. ¿Cómo lo ves, Adriana? Sí, me parece que pues en esta norma el legislador pretendió abarcar todos los supuestos, digamos, de derecho de familia. Sin embargo, a lo mejor no previó las consecuencias o, digamos, las afectaciones incluso que pudiera generar no solo, digamos, a quienes incumplen las obligaciones de alimentos, sino incluso a los deudores, ¿no? Y además también debió considerar pues que regularmente en este tema están inmiscuidos derechos de menores, ¿no? Y obviamente pues aquí impera este principio de interés superior del menor, conforme al cual pues el legislador también, no solo las autoridades jurisdiccionales, sino el legislador también está obligado a establecer normas claras a efecto de evitar algún perjuicio a los menores, ¿no? Porque justamente se busca un mayor beneficio al menor y no el menor perjuicio, digamos, ¿no? Entonces, digo, imagínate la trascendencia de la suspensión de la patria potestad o, digamos, Claro. la trascendencia de la privación de la guarda y custodia, ¿no? Ahí a lo mejor se está dejando de ver la afectación a los derechos de los menores, sobre todo en la actualidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una doctrina tan robusta en materia de interés superior del menor, conforme al cual pues los juzgadores y las autoridades en general estamos obligadas a buscar el mejor desarrollo del menor, ¿no? Entonces, me parece que a través de esta norma, pues el legislador, pues creo que la norma es desafortunada en esta parte porque es muy genérica, muy amplia y como comenta Pablo, pues no, creo que es difícil su aplicación, ¿no? Porque abarca tantos supuestos y puede generar unas consecuencias tan graves, sobre todo tratándose de menores, que pues me parece que atendiendo a la razonabilidad que refieres, pues creo que no cumple con ese requisito la norma que está analizada en este asunto. Ahí está el tema también. Ahora, esto, Pablo, que acaba de mencionar Adriana, ¿no tendría que ver con una percepción, con una concepción, mejor dicho, de estos derechos en el ámbito familiar como derechos de titularidad de los progenitores? Pensando en el tema de menores que plantea Adriana, niñas, niños, adolescentes. Porque, por ejemplo, patria potestad tradicionalmente se veía como el ejercicio de un derecho del progenitor
sobre el descendiente. Pues la Corte lo ha redefinido. Hay mucha jurisprudencia de la primera sala y algo de pleno también sobre el interés superior y la comprensión de que algunas de estas instituciones del derecho de familia son derechos, pero no de los padres, de los progenitores, de las madres, sino de los propios niños. Entonces, esta norma, Pablo, ¿qué estaría reflejando? ¿Aquel otro derecho de familia? ¿Aquel derecho de familia anterior o un derecho de familia no constitucionalizado que todavía no concebía este interés superior de niñas, niños, de adolescentes que mencionaba Adriana? ¿Cómo ves esa parte? Sin duda, la norma trae una idea un poco antigua, como tú mencionabas, de cómo se configuran las relaciones familiares, en este caso, ¿no? Parte un poco de la idea de que este es un derecho que se ejerce de manera individual, nada más, por ejemplo, los derechos de patria potestad o los derechos de guardia y custodia, que derivan de una relación familiar, pero creo que no toma en cuenta, obviamente, esta sanción, digamos, el ámbito donde también se tienen que ejercer estos derechos, que es en el núcleo familiar, y en el núcleo familiar que también tiene mucho que ver con la manera en la que se dan este tipo de relaciones, ¿no? Tienen que ver con los beneficios, obviamente, que también tiene un menor que va, digamos, a beneficiarse de esta patria potestad que se da, de esta guardia y custodia también, que obviamente también a él le sirve para, obviamente, desarrollarse. Y un poco también, esta sanción también deja de lado quizá aspectos, por ejemplo, del interés superior del menor, en los que se ha dicho que se tiene que analizar el contexto, ¿no? En general, de cada caso en particular, no todos los casos, siempre se tiene que buscar lo que sea más benéfico para el menor, pero atendiendo también a todas las circunstancias particulares. No hay casos, o va a ser difícil que siempre haya casos iguales o reglas iguales para este tipo de situaciones. Y también, obviamente, en casos donde también se ha dicho por parte de la Corte que la patria potestad también, a veces la pérdida de patria potestad, son sanciones muy extremas también, que solo se tienen que dar en casos donde sean realmente, donde sí hay una afectación al núcleo familiar que ya esté muy marcada y demás, pero que incluso también se ha reconocido que se puede volver a restablecer, ¿no? También dados los hechos que se puedan dar y todo. Entonces, creo que esta es una sanción que como está construida, bueno, estaba construida en términos muy absolutos y que realmente pues generaba más afectaciones también, no solo digamos, al sujeto activo del delito, sino que también traía aparejado una serie de consecuencias para las víctimas en particular, y en este caso, que pues, desafortunadamente son los menores o son también las personas que pudieran verse afectadas, ¿no? Bueno, digamos, esta desprotección que se les da, ¿no? Y en este sentido, Adriana, esto que menciona Pablo, por ejemplo, caso por caso, me recordó alguna tesis de jurisprudencia o alguna sentencia, mejor dicho, donde la Corte reconoce la pluralidad enorme de las formas de convivencia familiar. Esto la Corte lo ha señalado en repetidas ocasiones. No hay dos familias iguales, ¿no? Cada dinámica familiar, cada forma de entender las relaciones familiares, pues son distintas. Pero aquí el legislador de San Luis Potosí, Adriana, parece que mete todo en un cajón, ¿no? Y aquí la denominación que usa es suspensión o privación de los derechos de familia. Fíjate, esa etiqueta de derechos de familia justamente lo que impide es este señalamiento que hacía Pablo de ver caso por caso, realidad por realidad, dinámica por dinámica de cada núcleo familiar, ¿no te parece? Claro, sí, como tú bien lo comentas. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido, bueno, ha interpretado estas normas y ha determinado pues que no hay un solo tipo de familia, ¿no? Sino que hay una gran variedad de familias, ¿no? Que se integran de distintas maneras y todas ellas tienen la misma protección por la Constitución. Entonces, sin duda, el establecimiento de una norma tan vaga, tan amplia o tan genérica tiene un impacto no solo, digamos, en el tipo de familia que tradicionalmente se concebía, ¿no? Sino ya en todas estas nuevas relaciones familiares que ahora se integran a este concepto de familia. Y bueno, como lo mencionábamos, eh, esta norma establece la privación o suspensión de los derechos de familia, pero ello pareciera que únicamente atiende o solo mira a quien incumple esta obligación de alimentos, pero no ve más allá. Y más allá encontramos
afectaciones muy importantes, sobre todo a menores, como comentaba hace un momento, porque regularmente la obligación de alimentos es respecto de menores, que bueno, no es en la totalidad de los casos, pero sí creo que son la mayoría, ¿no? Entonces, aquí pues debemos atender, más bien estamos obligados por este principio de interés superior del menor, conforme al cual también la Suprema Corte ha realizado distintos pronunciamientos y, por ejemplo, ha señalado que anteriormente se concebía, por ejemplo, la pérdida de la patria potestad como una sanción para los padres, ¿no? Sin embargo, pues no debe concebirse así, puesto que debe atenderse a este interés superior del menor. La figura de la patria potestad, o sea, debe atender al beneficio del menor. Entonces, esto evidencia pues la trascendencia de que sea una norma tan genérica y estas consecuencias tan graves que puede provocar en la realidad, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde la jurisprudencia que ha venido configurándose en materia de derecho de familia, no de derecho penal, de derecho de familia, por parte de la Corte toma gran relevancia en esto de la patria potestad, la propia configuración del derecho de alimentos. Ustedes lo saben, ha habido muchos pronunciamientos de la Corte en materia de alimentos, etcétera. Y bueno, pues esta visión que nos compartes, Adriana, es de la mayor actualidad para, yo diría, miles y miles de familias mexicanas. Ahora regreso contigo, Pablo, para plantearte lo siguiente. Escuché a algún especialista recientemente en derecho de familia que señalaba la incompatibilidad en su criterio casi total del derecho penal con la regulación de estas figuras, porque él, y hacía una reflexión, creo yo, que al menos habría que tomar en cuenta. Él decía, a ver, una persona que incumple sus obligaciones de solidaridad familiar, que no cubre los alimentos que debe y que le fueron señalados en muchas ocasiones judicialmente, etcétera, si tú lo metes a la cárcel, pues menos va a cumplir, menos va a cumplir. Parecería, decía este académico, parecería un contrasentido apelar al derecho penal con todo lo que ello implica, ¿no? Intervención de MPs, movilización del aparato de procuración de justicia, policíaco también seguramente, penitenciario desde luego, ¿no? Obvio, para lograr algo o intentar proteger algo que de esa manera por ningún motivo vas a poder proteger, porque ya adentro del reclusorio, pues la persona, pues cómo va a generar este ingreso. Entonces, ¿qué pasa ahí, Pablo? ¿Estamos orientando bien? ¿Estamos visualizando bien la solución? En el diagnóstico seguramente estaremos de acuerdo, ¿no? Hay que proteger a la familia, tenemos que procurar que se cumplan las... Sí. En el diagnóstico está bien, pero y en la respuesta, en la medicina, por decirlo así en términos casi farmacéuticos, ¿cómo está esa parte, Pablo? ¿Qué nos puedes comentar? O sea, bueno, creo que planteas un tema muy, o sea, muy interesante que creo que da como para, o sea, una tesis de cualquier tipo, ¿no? Tesis de licenciatura, maestría, doctorado incluso, ¿no? Respecto a lo que estás planteando. Pero bueno, también vemos obviamente también que hay realidades muy complejas también en el país, ¿no? Entonces creo que si bien, o sea, muchos de estos problemas familiares a veces se ven en ámbitos civiles y demás, también, digo, también no podemos desconocer que hay casos muy lamentables en los que quizás todas estas situaciones también ya se llegan a un extremo, ¿no? Y realmente, pues lo que quizá, digo, no se menciona tanto quizá en la sentencia, ¿no? Hay un énfasis por proteger y demás. No se ve quizá esta parte como punitiva que tú estás viendo también en función de cómo se puede sancionar a los familiares, pero lo cierto es que también, digo, hay muchos delitos, hay muchas clases de delitos en los que, por ejemplo, las agravantes se dan aún más cuando es cometida contra un familiar, por ejemplo, ¿no? Esos son otro tipo de ejemplos que hay, ¿no? Y en este caso, pues lo que vemos es también, es realmente bueno, aquí la actualización de un delito en específico que es cometido contra familiares o entre familiares, de alguna manera, pero que bueno, digo, ya realmente vemos que es como un último, o sea, un caso muy extremo, tiene que ser para casos muy extremos, cuando ya se puedan dar esas consecuencias, pero también obviamente lo importante y lo que importa aquí por parte del Estado es que, bueno, si ya se va a acceder a sancionar, digamos,
a romper esta relación familiar, como tú lo decías también, pues tiene que procurarse que también, digo, se puedan dar los mecanismos también para que se pueda restablecer en algún momento quizá, ¿no? También, entonces, cuando ya hablamos de la suspensión o la privación de derechos de familia, pues también estamos introduciendo una sanción que es muy extrema, que está realmente impidiendo que se pueda también dar esta finalidad de restablecer una relación familiar, de alguna manera, que pues sí, estará rota seguramente, ¿no? Pero quizá, por ejemplo, estos derechos de convivencia, pues también privarle un derecho de convivencia también, quizá con un padre que pudiera estar en la cárcel o lo que sea, pues también es una cuestión complicada, ¿no? No es tampoco tan sencillo. Entonces, o sea, es un tema muy delicado, obviamente, estamos muy conscientes de todo eso también, pero también son desafortunadamente por situaciones que se dan, por casos que se dan, que escapan ya de un ámbito civil familiar y que ya se traducen en un ámbito penal muy complejo, evidentemente, pero que también está previsto porque también sucede, ¿no? En algunos casos. Sucede y además cabría agregar que sucede incluso en algunos casos con gran cinismo, porque hay personas que de plano usan este incumplimiento, pues a veces hasta para ajustar desacuerdos, pues a lo mejor con su excónyuge, ¿no? Pero perjudicando a sus acreedores alimentarios, que pueden ser, como ya ustedes lo señalaban, menores de edad. En fin, ahí está la cuestión y en todo caso siempre es bueno, creo yo, replantear la necesidad o no del derecho penal. Todos habíamos escuchado esta frase, el derecho penal como última ratio, ¿no? O la última razón del Estado. Y eso siempre se tiene que tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este comentario y análisis sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 61/2018 y esta problemática no sencilla de resolver que nos lleva al artículo 202 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para este tercer bloque de la conversación con nuestros invitados alrededor de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 61/2018. Y quiero regresar contigo, Adriana Carmona, para preguntarte también, me interesa escuchar tu comentario sobre esto que nos platicaba Pablo. Derecho penal, derecho de familia, ¿sirve, no sirve? ¿Estamos resolviendo bien el problema? ¿Estamos incrementando el problema? ¿Por qué el derecho penal de pronto como que pide el auxilio, perdón, el derecho de familia pide el auxilio del derecho penal para robustecer esta amenaza hacia sujetos que incumplen sus más elementales deberes de solidaridad familiar? ¿Cuál es tu punto de vista, Adriana, sobre esto? Bueno, pues como lo comentaba Pablo, o sea, creo que es un tema bastante complejo, ¿no? O sea, que pudieran darse argumentos bastante justificados tanto para considerar que es extremo llevarlo al uso del derecho penal como en el otro extremo, ¿no? Sin embargo, considero que pues lamentablemente son tan recurrentes estos casos, ¿no? Y es tal el cinismo de ya gran cantidad de deudores alimentarios que me imagino que por eso también las autoridades se han visto orilladas a recurrir a este tipo de sanciones ya en materia penal, ¿no? A lo mejor, digamos, también debemos pensar en las consecuencias de la privación de la libertad ante el incumplimiento de obligaciones de alimentos. ¿Ello qué va a implicar? Pues a lo mejor que, como tú lo mencionas, ya no va a poder, tampoco va a poder cumplir con la obligación. Eh, pero creo que tampoco podemos dejar de lado la importancia del cumplimiento de esa obligación y la trascendencia del incumplimiento de esa obligación respecto de los deudores. Entonces, pues es difícil el tema, o sea, es complicado y como menciona Pablo, o sea, da lugar a una investigación muy amplia, ¿no? Pero pues creo que atiende a nuestra realidad, ¿no? A la realidad al menos de nuestro país, en la que pues es muy común, ¿no? Muy fácil que se les hace muy fácil a los deudores dejar de cumplir con esa obligación, porque no obstante que se haga uso de distintas medidas, ya sea en materia civil, lo cierto es que no cumplen, ¿no? O sea, evaden, hacen cualquier artimaña con tal de no cumplir con esa obligación que es tan importante, ¿no?
Entonces, me parece que tal vez esa realidad social es la que nos ha obligado a este extremo de acudir a la normativa penal. Oye, pero y en ese sentido, Pablo, fíjate, este comentario de Adriana es importantísimo porque nos pone frente a un espejo que refleja una imagen dolorosa. Esta realidad social, dice atinadamente Adriana, Pablo, ¿de qué país nos está hablando? ¿De un país que ha fallado en lo educativo? ¿De un país que tiene modelos de convivencia familiar en alguna medida fallidos? Porque además, como ustedes lo saben, el INEGI informa periódicamente que la materia del derecho de familia es la más litigada en México, es la que más número de asuntos lleva a los tribunales mexicanos. La gente acude a pedir justicia en materia de derecho de familia. ¿Qué imagen refleja esa realidad social en el espejo del derecho de familia, Pablo? ¿Qué nos está diciendo esta realidad social? Creo que eso, o sea, habla obviamente de una realidad muy compleja, donde quizá pues, o sea, el cúmulo de instituciones que se tienen quizá no están haciendo todo o se está haciendo todo lo posible, o están rebasadas ya realmente también de una concepción que se pudiera tener, y que eventualmente, como decía Adriana, ¿no?, orilla a que tengamos que usar pues, el aparato pues, más punitivo que tiene el Estado, que es a través del derecho penal, para tratar de parar, digamos, estas circunstancias o estas cosas, estos fenómenos que vemos, ¿no?, en cuanto al tema de relaciones familiares. Pues digo, sí, obviamente también, basta ver también en los tribunales que en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?, que sí hay filas enormes siempre, realmente son los casos más litigados, también, incluso en la Corte, ¿no? También la Corte tiene mucha doctrina de familia que tiene mucho que ver porque pues, hay muchos casos de familia que también tienen muchas implicaciones también y que logran incluso llegar, ¿no?, al conocimiento de la Corte para que defina también ciertas posturas y demás, ¿no? El tema yo creo que tiene también que ver, bueno, lo que tú mencionabas, ¿no?, con qué tanto lo tenemos que vincular otra vez, ¿no?, con el derecho penal, esta situación, ¿no? Si realmente el derecho penal quizás sea la solución para esto o no, o bueno, puede ser una solución, ¿no? Quizá, ¿no? También reconociendo, o sea, sin dejar de lado que pueda haber este tipo de casos donde ya llegan a un extremo y que quizá ya meriten una sanción penal. Pero pienso yo que quizá la reflexión está también en lo de antes, ¿no? En qué está ocasionando también que todo tenga que derivar a que se tenga que imponer una sanción penal que llegue a este extremo, ¿no? Incluso, ¿no?, este extremo previsto por el legislador de San Luis, que era, pues ya prácticamente voy a cortar toda la relación familiar de tajo como la solución más viable para poder realmente ya restablecer esto, ¿no? Creo que este es un extremo también que obviamente al que no se debe llegar y que la sentencia obviamente trata también de decir, en un momento, ¿no? Tampoco puedes llegar al extremo de llegar a una sanción tan grave que incluso vas a afectar lo que tú ya estimaste que tienes que proteger, que es el núcleo familiar, ¿no? Pero digo, sin duda obviamente creo que la reflexión quizá pasa un poco más por bueno, cómo llegamos hasta este punto, ¿no? ¿Dónde estamos parados en este momento que orilla que el legislador tenga que tomar estas medidas tan extremas para tratar de salvar un problema, ¿no?, que es muy grave y que tú mencionas, ¿no?, que se tiene documentación, que se tiene obviamente información sobre qué es lo que no está fallando, lo que falla, lo que no, pero bueno, en general creo que sí es un tema muy, muy delicado, muy relevante que pues, se tiene que atender de alguna otra manera y no quizá necesariamente a partir del ámbito penal para este caso, ¿no? Bueno, o si se va a hacer, bueno, se tiene que hacer de una manera mucho más clara, ¿no?, que lo que pensaba el legislador en todo caso. Es que yo creo que también nosotros como estudiosos de las normas jurídicas nos tenemos que dar cuenta de los límites del propio derecho. Esto que mencionas, Pablo, las autoridades en materia de derecho de familia, algunas de ellas están rebasadas. Es muy cierto. El otro día una jueza de un juzgado en materia de derecho de familia del Estado de México me comentaba que en los primeros 10 meses del año ya había rebasado el número de expediente, ya iban en el 2.500. 2.500, o sea, tenía un ingreso promedio mensual de 250 asuntos. Pero eso era una cosa imposible de manejar. Yo creo que cualquiera de nosotros que nos pidieran manejar un volumen tal de asuntos, pues nos echaríamos para atrás, ¿no? A lo mejor. Y esa realidad se multiplica. Las filas que tú mencionabas en los elevadores de los tribunales de lo familiar, pues aquí en la Ciudad de México, en Avenida Juárez, ¿verdad? Son legendarias esas filas para subir al elevador. Vaya, cualquiera de nosotros
hasta cuando éramos estudiantes, ¿verdad? A lo mejor, o en fin, pues nos tocó, en fin, bueno, ahí está la cuestión. Ahora, regreso contigo, Adriana, para lo siguiente. Nos contabas al inicio cómo llega el caso, quién lo plantea, los argumentos. Cuéntanos la decisión de la Corte. Al final, la Corte hace esta evaluación, introduce el criterio de taxatividad, esta exigencia de claridad, todo lo que ya nos platicaste, y llega a qué conclusión, Adriana. Sí, bueno, con base en todo esto que hemos comentado, la sentencia acude al contenido del artículo 14 constitucional en su párrafo tercero, que ha sido interpretado tanto por la primera como por la segunda sala, acude a algunos criterios en específico de la primera sala y bueno, también realiza una interpretación de la norma y acude a diversa legislación, como ya mencionábamos, familiar y civil. Y bueno, finalmente se determina que esta porción normativa contraviene el artículo 14 constitucional en su párrafo tercero porque es contraria al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad ante lo genérico y amplio de la norma. Entonces se declara su inconstitucionalidad y bueno, se establece un apartado específico de efectos conforme al cual se declara la invalidez de la norma a partir de su entrada en vigor. Oye, y en este sentido, regreso contigo, Pablo, para el tema que plantea Adriana de los efectos. Te quiero pedir un primer comentario sobre los efectos en torno a la retroactividad. ¿Por qué la sentencia establece efectos retroactivos de la declaratoria de invalidez de esa porción normativa? Solamente esa, pero con efectos retroactivos. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver un poco por cómo está configurada, digamos, la acción de inconstitucionalidad. En principio se entiende que esto no se puede dar en las acciones de inconstitucionalidad porque, digamos, por cómo están configuradas y cómo obviamente tampoco opera la suspensión por parte de las normas generales, sino que estas se entiende que siguen vigentes. Entonces, en principio, con cualquier otra acción de inconstitucionalidad, digamos, que no fuera de materia penal, pues sería el efecto ordinario, ¿no? Sería viendo hacia adelante. Pero en el caso de derecho penal, obviamente por también las provisiones que hay respecto a que no se puedan dar efectos retroactivos más en general, en este caso, pues bueno, se dan estos efectos hacia atrás, a partir desde que inicia en vigor la norma. Un poco tiene que ver con la posibilidad de que, bueno, si a alguien se le aplicó, digamos, esta sanción, pues pueda haberse beneficiado por la decisión de la Corte, que ya determinó, obviamente, que ya es inconstitucional esta sanción y que, bueno, ya no se le imponga, ¿no? De alguna manera. No sería retroactividad en perjuicio. No en perjuicio, sino sí, claro, solo en beneficio de la persona, como se puede dar en materia penal, ¿no? En este caso. Ok. Oye, y regreso contigo, Adriana. El otro efecto, cuéntanos del otro efecto, porque me llama la atención, no necesariamente es común en las sentencias, aunque en acción de inconstitucionalidad pues se ha venido precisando por la Corte, que la sentencia se comunica, dice en la última parte del fallo la Corte, al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, que en este caso San Luis Potosí, al Supremo Tribunal de Justicia de la entidad federativa, a los tribunales colegiados y unitario del 9º circuito, que corresponde precisamente al territorio de San Luis Potosí, Centro de Justicia Penal Federal, juzgados de distrito que ejercen jurisdicción en ese 9º circuito, y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. La CNDH en la demanda señaló como autoridades al Congreso del Estado y al gobernador del Estado, pero la Corte extiende sus efectos. Esto es muy interesante. ¿Por qué se hace esta enunciación, Adriana? Bueno, considero que esta enunciación se hace justamente para pues comunicar o pues sí hacer del conocimiento de todas estas autoridades la emisión y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de este artículo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 202. Porque, bueno, todas estas autoridades, pues por supuesto que tienen participación en este tipo de asuntos y es trascendente que tengan conocimiento desde luego en cuanto se haya emitido la sentencia a efecto de darles cumplimiento, sobre todo porque se está declarando la inconstitucionalidad con efectos retroactivos a la entrada en vigor de la norma impugnada. Entonces,
me parece pues es muy importante la determinación de la Suprema Corte en cuanto a notificar o hacer del conocimiento a todas estas autoridades, porque justamente pues son ellas las inmiscuidas o quienes tienen participación directa en este tipo de asuntos. Entonces es muy importante que tengan conocimiento de la inconstitucionalidad de esta porción normativa. Y qué bien que en esta visión moderna la Corte vaya más allá de las autoridades que fueron llamadas a juicio, ¿no? Porque en una visión tradicional, pues dirán, oye, pero pues a mí no me preguntaste, a mí no me hablaste, yo no me pude defender y sin embargo me obliga la sentencia. Pero aquí se trata de extender la protección del fallo, aquí se trata de que el sentido de la protección de la Corte pues abarque estas autoridades. Se podría, regreso contigo, Pablo, ya para acercarnos a la conclusión del programa, ¿se podría haber pensado en una interpretación conforme, esta técnica para salvaguardar la validez de la norma impugnada, que la Corte hubiera dicho, bueno, pero si se interpreta de esta manera, en fin, ¿se podría haber aplicado esa técnica, Pablo? Bueno, en general ha sido criterio por parte del Pleno, también las salas y demás, que en materia penal no es válido que exista esta interpretación conforme. Y, bueno, y la razón de ser tiene que ver por el contenido del artículo 14 constitucional, ¿no? Lo que ya hemos hablado sobre el principio de taxatividad, y que básicamente exige que pues, haya una interpretación estricta, ¿no? de la norma penal, ¿no? Tanto por los aplicadores, bueno, por los órganos que se encargan de aplicar estos artículos, como también por parte de los juzgadores, ¿no? Tampoco tiene que dar margen justamente a que se puedan imponer penas por analogía o por mayoría de razón. Digamos que es esta idea de que no, tampoco, la norma nunca puede ser tan vaga para que nos dé también esta posibilidad, porque esto puede derivar en su inconstitucionalidad, como ya lo vimos. Pero en general no, las interpretaciones conformes no se dan en materia penal, justamente quizá para beneficio también, ¿no? Para que no se genere también un perjuicio también a las personas y no se les esté tratando de imponer otro tipo penal, por ejemplo, que se pudiera parecer o no, o otro tipo de sanción en este caso. Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Lo que se alegaba un poco era que bueno, se podía simplemente abrir el Código Civil y ver, bueno, qué clase de derechos están y cómo lo podríamos, ahí se podría quizá derivar la interpretación, pero no, también justamente también esta interpretación conforme no se puede dar en caso del propio ordenamiento y mucho menos se puede recurrir a otro ordenamiento para tratar de darle el sentido, ¿no? a la norma. Es una prohibición que se tiene en la Corte y que, bueno, se ha reiterado, ¿no? También en este asunto y en otros más, ¿no? Correcto. Nos queda un minuto de programa, Adriana. Un comentario conclusivo, entonces, hay que poner más atención a cómo se legisla en materia penal, pero también un mensaje desde la Corte a la sociedad de ver qué está pasando con el cumplimiento o incumplimiento de estos deberes de solidaridad familiar. Un comentario, Adriana, para ya prácticamente despedirnos. Bueno, creo que pues todos debemos tener presente que esta realidad social que comentamos y a dónde ha tenido que llegar el legislador, incluso pues hacer uso del derecho penal, pues derivado de este gran número de casos de incumplimiento de obligaciones de alimentos. Entonces, pues creo que pues sí debemos reflexionar, debemos pues ponernos manos a la obra, todo, cada quien desde nuestra trinchera, ¿no? Hacer lo que nos toca para pues tratar de erradicar este problema que pues lamentablemente es muy grande en nuestro país y muy recurrente y ha sido muy, muy difícil de combatir. Entonces, pues creo que es muy importante y pues también como se resuelve en la sentencia, también pues hay responsabilidad por parte del legislador en cuanto a, digamos, a lo que le toca de establecer una norma que sea clara, sobre todo pues por la consecuencia que implica ante pues la comisión de este incumplimiento de obligaciones de alimentos. Bueno, pues ahí está el mensaje claro de la sentencia y como dice Adriana, pues cada quien que ponga su granito de arena, pero la Corte pues ya con este tipo de fallos está arrojando seguridad jurídica y exigencia de claridad al legislador. Pablo García Reyes, Adriana Carmona, gracias a los dos por ayudarnos a entender el alcance, el contenido de esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.